Bueno, ya no sé en qué idioma hablar, porque ya han hablado todos. Hablaré en castellano, que creo que habrá más audiencia, y ahí está traducido perfectamente. Bueno, primero dar las gracias a Miquel por invitarme, es un honor, y por la organización que hay detrás. Como organizador de un pequeño evento que hago al año, sé que organizar un evento es un lío de narices. Así que felicidades, y a Biocat también por invitarme. Y después del tsunami que Jorge nos ha puesto encima de la mesa, realmente una disección del entorno extraordinaria. Y felicidades, Jorge. ¿Dónde estás? Porque no veo nada desde aquí, pero si aún estás por aquí... Ah, si estás aquí delante. Felicidades. Inspirante y al mismo tiempo aterrador. Pero en ese entorno, pues aquí estamos los emprendedores intentando tirar para adelante, pensando ahora si estamos en el lugar adecuado o no. Pero bueno, yo creo que el resumen es, si aportas valor al paciente, seguramente estás en el lugar adecuado. Yo os traigo una parte más filosofal. Aquí no hay ni un dato, ni un porcentaje, no hay nada. ¿De acuerdo? 4 palabras, 4 frases, 4 conceptos que tras tantos años, cuando dicen esto, ya asusta cuando te presentan, pero después de tantos años también implicado en la construcción del ecosistema aquí, con Montse y con muchas otras personas, y ves este entorno ya maduro, maduro, en proceso de maduración, ¿no? Con 20 años, pienso en mis hijos de 20 años, muy maduros no son. Pues en el proceso de maduración que está el ecosistema, el tipo de acuerdos, también las sugerencias podrían dar un paso adelante. Y hoy lo que os traigo es una reflexión sobre no cómo hacer un deal, que eso podéis leer muchos libros, no sobre estrategia, sino por qué los deals fallan, sobre todo en periodos de incertidumbre, ¿no? La incertidumbre es una amenaza. Y voy a empezar con una simple pregunta, y os agradecería que levantarais las manos. ¿Cuántos de vosotros habéis estado implicados en diseñar, negociar y construir una alianza estratégica? Si podéis levantar la mano. Muy bien, mantenerla. Podría ser casi el 40-30% de la audiencia. Pero la siguiente pregunta es la más interesante. ¿Cuántas de estas alianzas, después de 3 años, seguían funcionando? Bueno, unos cuantos menos. ¿De acuerdo? Este era un poco el punto de partida de la ecuación. ¿Qué hay que hacer y cuáles son las claves o cuál es el misterio o por qué las alianzas estratégicas fallan? Muy bien. Esto no es un problema de deal making. Para hacer un deal no diré que es fácil porque obviamente... pero solo para recuperar... Estoy hablando de alianzas estratégicas, no estoy hablando de money, no estoy hablando de venta, estoy hablando de alianzas estratégicas, ¿sí? Muy bien. Lo que ves con los años es que vas viendo todas aquellas alianzas que has construido y se van desmoronando como un castillo de naipes. Y dices, bueno, pero la estrategia que diseñamos estaba muy bien, los términos tenían sentido, las partes parecía que podían colaborar, ¿no? Había un problema de diseño. ¿Y dónde está ese problema? Y es el que quiero al menos dejar una semilla para que, seguro que muchos de vosotros ya sois conscientes, pero para los que no, quizá no lo tengáis tan presente, al menos que os llevéis una idea de la charla de hoy. Muy bien. Normalmente cuando le pregunto a la gente, oye, ¿tú qué entiendes por un partnership? No, es un proceso de negociación, que tienes que llegar a un acuerdo con unos términos, unos contratos. Bueno, muy bien. Pero hay 2 tipos realmente, si estamos hablando de acuerdos entre empresas. Unos son más transaccionales. Y a mí me gusta utilizar el concepto de la independencia. ¿Por qué? Porque básicamente yo he hecho algo, lo que sea, he llegado a este punto de la cadena de valor, llegamos a un acuerdo y tú sigues. Insisto, no estoy hablando de money, estoy hablando de acuerdos en teoría llamados de partnership. Pero si le ponemos la palabrita estratégico, aquí viene un primer concepto. En principio, debería basado en un modelo de interdependencia. Debería estar basado en un modelo de interdependencia. ¿Qué es lo que es una alianza estratégica? Todos estos conceptos nos pueden ayudar al diseño. Muy bien, ¿cómo cada uno podría pensar?
¿Cómo definiría yo alianza estratégica? De hecho, para mí ha sido un tema reiterante por haber estado involucrado en tantos, ¿no? Y decir, ¿por qué fallan? ¿Por qué se caen por el camino? Y llegué a esta definición que espero os guste. Parte de relación a largo plazo, obviamente no es corta, entre organizaciones, siendo las organizaciones conjuntos de personas, con la estructura que queráis. Esto es muy generalista. Pero aquí viene la parte para mí más bonita, que conscientemente escogen la interdependencia y aceptan, y esta parte cuando la ponemos sobre la mesa en el principio de un proceso no necesariamente todo el mundo la acepta o la entiende, aceptan compartir vulnerabilidad. Esto de vulnerable suena feo, ¿no? O suena, no me gusta ser vulnerable, me gusta más pues, no tener ninguna debilidad, pero todos tenemos debilidades. Y por definición, una alianza estratégica acepta estos dos principios. Al menos es mi tesis. Bueno, mi tesis de observacional. Es como un estudio observacional, ves qué pasa y después compartes las conclusiones. Habría que matizar qué entendemos todos por vulnerabilidad. Para mí, bueno, esto es un hecho. Para mí es un proceso natural y si lo trasladáis, si por un momento salís de las alianzas estratégicas y pensáis en las alianzas personales, muchos de estos conceptos veréis que aplican perfectamente, ¿no? Cualquier partnership que decides irte a vivir con otra persona cumpliría con todo esto y entenderíamos que es así. Pero cuando lo trasladamos al business, nos parece que esta parte no forma parte de la alianza. Y es al final, como veréis, según mi visión, el pilar fundamental. La vulnerabilidad, en este caso, no debería ser vista como una debilidad. Es simplemente el precio que tienes que pagar para empezar una alianza estratégica. ¿De acuerdo? Por tanto, que conjuntamente escojamos un modelo de interdependencia que nos expone a la vulnerabilidad es parte del proceso. El problema está cuando no somos conscientes de ello y no planificamos sobre ello. Dejadme hablar de la confianza, que va a ser un ingrediente que nos va a permitir solucionar esta parte. La confianza, si preguntar aquí, no tenemos mucho tiempo, además vamos tarde, iré rápido, pero si preguntáramos todo lo definiríamos inicialmente como una emoción, ¿no? Siento que confío en alguien o no siento. Y la pregunta es ¿por qué? Y hay muchas tesis sobre el tema, ¿no? Pero la confianza en un acuerdo estratégico no está estructuralmente diseñada. Y diréis, ¿y se puede diseñar estructuralmente la confianza en un proceso de acuerdo? Bueno, ese es el reto. Si pensáis, no, las emociones no se pueden diseñar. Bueno, si habláis con un guionista de películas, es capaz de haceros llorar, de haceros reír, de emocionaros. Hay un guión diseñado para despertar esas emociones, ¿sí? En una alianza estratégica no es necesario ni llorar, ni reír, bueno, es muy necesario, de hecho, pero la parte de confianza tiene ese componente donde puede haber un guión bien pensado que nos permita que no falle por aquello que no pensamos antes. Os voy a dar, bajo mi punto de vista, la arquitectura que hay detrás de la confianza, ¿vale? Y que, bueno, es un concepto así que me inventé, pero bueno, es divertido. Muy bien. Obviamente todos diréis, esto es un poco provocativo, ¿no? La confianza no es un sentimiento. Lo estoy poniendo dentro de la alianza estratégica. Dentro de la alianza estratégica tenemos que intentar que no sea un sentimiento reactivo, sino que forme parte del proceso normal de construcción de la relación dentro de ese acuerdo. Insisto, olvidaros M&As, porque M&A, al final, si le vendes la casa a alguien, te da igual que la compre. Si le alquilas, dirás, hombre, mejor que me asegure quién hay, pero si viene a vivir contigo, pues es otro nivel. Pues aquí sería más o menos
vamos a vivir juntos, ¿no? Y esta arquitectura de la confianza tiene tres pilares fundamentales. Seguramente tiene muchos más, pero para hacerlo fácil. La lógica. Bueno, parece que tiene sentido de que si alguien te dice algo que para ti no tiene lógica, construir confianza alrededor de ello es bastante complejo, ¿no? Por tanto, la lógica, durante el proceso de construcción de una alianza, tiene que estar siempre presente, ¿vale? La estrategia tiene que ser coherente para ambas partes, tiene que estar de forma... tiene que haber un incentivo a la alineación, porque vamos a hacer algo juntos, recordar el principio de interdependencia, y tiene que ser muy clara en las intenciones que hay detrás. Visto de otra manera, si tu partner no puede realmente explicar tu estrategia, realmente no tienes una alineación. Y esto es un test muy fácil de hacer. Un ejemplo muy rápido en un proyecto que estoy metido ahora, hemos tardado 8 meses en llegar a este punto, a que la otra parte entendiera cuál era la lógica detrás del proyecto. Y hasta que no hemos conseguido eso, no hemos ido adelante. ¿Por qué? Porque si no estamos construyendo sobre tierras movedizas. Realmente, dejar esta parte sin validar adelante, estás en un marco de riesgo. El siguiente elemento para construir esta alianza que dure y esta arquitectura de la confianza es la autenticidad, ¿de acuerdo? La autenticidad la podríamos definir como el real you, ¿no? Si tú te presentas un poco fake, ¿no? Mostrando a alguien que no eres, haciendo cosas que no responden a ti, que van a ser inconsistentes en el largo proceso de negociación, la gente va a identificar esa falta de autenticidad. Pero puesto a la práctica, yo os diría ser muy transparentes en la intención, no intenciones escondidas, no mensajes que no respondan realmente a lo que buscas de eso, porque pronto o tarde van a caer. Aquí ya entramos en temas que cuesta más, ¿no? Confesar los miedos, las inquietudes, las dudas que tengáis. Hay que ponerlas desde el principio para asegurar de que tiene sentido. Y también las limitaciones, ¿no? Muchas veces veo en procesos de alianzas que la gente vende cosas que no... explica cosas que en la realidad no están sólidas, no están bien desarrolladas. Somos capaces de hacer ABC, es mucho más fácil poner sobre la mesa cuál es la realidad de tu situación y a partir de ahí intentar tirar para adelante. Realmente, bajo mi punto observacional, la forma más rápida de destruir una alianza casi antes de construirla es centrarte en lo que quieres o en lo que necesitas, pero no centrarte en tus miedos, en tus dudas, en las debilidades que pueden hacer hundir esta alianza. Bueno, ya tenemos dos pilares, la lógica y la autenticidad. Y diréis, bueno, pero esto no va de term sheets y de acuerdos. Sí, obviamente. Ahí toda esa parte no la estamos obviando. Estoy intentando motivaros en que añadáis estos elementos durante el proceso, no para hacer el deal, para que sobreviva después de 3 años, para que realmente podáis conseguir aquello que estáis buscando. Muy bien. Sabéis que gestionar, bueno, lo sabéis, sí, hemos visto emprendedores hoy extraordinarios, los cuales básicamente gestionan incertidumbre alimentada por la presentación de Jorge, ¿no? O sea, la incertidumbre es masiva. Un emprendedor gestiona incertidumbre, por definición, y gestionar incertidumbre es gestionar riesgo, ¿no? Y al final eres un risk management cuando lideras un proyecto o estás dentro de un equipo. Bien. Si tú gestionas el riesgo de una manera, con una filosofía, con una manera de hacer, e ignoras cómo la otra parte gestiona el riesgo y cómo reacciona ante el riesgo, si yo quiero cerrar un acuerdo con Miquel y no sé cómo él reacciona ante la información que ha presentado Jorge, me puedo encontrar a lo largo de los años que reaccione de una forma que yo no esperaba sobre algo que yo daba por hecho. ¿Me explico? Por tanto, la forma en que gestiona el riesgo y la incertidumbre mi posible partner se convierte en un elemento fundamental a descubrir y a entender. Y es un elemento fundamental, incluso hasta el punto que de esa forma de gestionar el riesgo podemos determinar términos de la colaboración.
Muchas veces las colaboraciones se definen en lo que vamos a hacer y tiene cláusulas, como sabéis, que penalizan qué pasa si no se cumple A, B o C. Pero esas penalizaciones son veneno, porque básicamente acusan a la otra parte la responsabilidad de no cumplir con una parte del proceso, pero no pone esta parte de empatía para entender la situación. Muy bien. Esa sería mi conclusión. Es más una apuesta que no realmente la construcción de una alianza. Por tanto, los fundamentos para ese edificio, que obviamente si lo construyes en Japón, pues vas a tener que poner unos fundamentos antiterremoto, ¿no? Y si lo construyes quizá en Barcelona no los necesites, pero el terremoto ya nos lo ha presentado Jorge, ¿no? Por tanto, que vivimos en un terremoto es obvio, y cada vez a más. Y, por otro lado, las alianzas estratégicas están más al día porque necesitamos asociarnos también por la falta de capital. La falta de capital hace que no podamos invertir nuestros propios recursos en todo y tengamos que buscar otros con los que asociarnos para tirar para adelante y que los otros también apuesten. Muy bien, siguiendo adelante, ya en el momento más de evolución del concepto, ¿no? Es un tema de asunción de responsabilidad. Pensar una cosa, al momento, y esto es llevándolo un poquito más allá, en el momento de que cuando algo falla, yo no solo lo entiendo, empatía. Empatía es, yo tengo un problema y yo lo escucho y lo entiendo. Esto es ser empático, ¿de acuerdo? Y hablo con él y me identifico, etcétera, etcétera. El siguiente nivel es cuando hago su problema mío y me pongo a trabajar para solucionarlo. Si llegáis a ese nivel dentro de una alianza estratégica, eso se vuelve totalmente indestructible. Y ahí es donde veis las típicas empresas familiares que te dicen, yo hace 30 años que trabajo con esta otra empresa, hace 20 años que tenemos esta relación, ya es la segunda generación que continúa. Esto siempre pasa a este nivel. No pasa porque hicimos un buen acuerdo y vendimos lo que esperábamos. Pasa porque cuando tuvimos problemas, independientemente del origen, muchos de ellos del entorno, cuando tuvimos un problema nos unimos para solucionarlo. Y ese punto para mí es lo que se llama, o lo que yo llamo, porque todos estos conceptos no son un poco inventados, la responsabilidad relacional. Es el ser consciente de que esa alianza nos va a llevar a, bueno, y de la misma manera que cuando creáis una familia o cuando creáis cualquier tipo de organización social comprometida. Ese trabajo en equipo nos va a permitir llegar hasta un punto. El problema es que cuando analizas los acuerdos y los miras a fondo, todo esto no sale. Básicamente dice, yo tengo que hacer esto, tú tienes que hacer esto, vamos a crear un comité que va a vigilar los KPIs y si no los cumples, zasca. O te pongo una multa, o pasas a semi-exclusiva, o simplemente acabamos la colaboración, ¿no? Y ahí, por eso muchas de estas relaciones se acaban antes de tiempo. Y esto es lo que, bueno, la palabra lo define, es la compasión, que a veces tiene a veces tiene interpretaciones distintas, ¿no? Pero la compasión basa el principio fundamental de la empatía implicada, donde pones esa relación, esa responsabilidad relacional. Como os decía, el ecosistema del BioCat, del que me siento muy parte de él, ha ido evolucionando desde los primeros días en que bueno, cada uno iba haciendo la suya y aquí faltaba un poco de sentido, de pertenencia, con todo el trabajo que han hecho muchos agentes, a día de hoy con todo lo que tenemos. Los acuerdos, para que este ecosistema siga madurando, también tienen que madurar y tienen que contemplar estos elementos para hacer que sean sostenibles, porque una alianza estratégica que no funciona es un coste de oportunidad, es un coste de dinero, es un coste emocional, tiene muchísimo impacto en una organización cuando tienes que dar un paso para atrás. El tener en consideración estos elementos para asegurarse, a través de todas las figuras, steering committees, alliance managers, todo lo que queráis, pero cuando se centran en estrategia, es como un robot, ¿no? Tenemos un plan común, lo ejecutamos, tiramos para adelante. Pero la parte de confianza, de arquitectura de la confianza, te permite diseñar cómo vamos a reaccionar y cómo vamos a trabajar para que en circunstancias que vendrán, o que ya están aquí,
podamos seguir juntos. No nos echemos las culpas los unos a los otros. Muy bien. En situaciones estables, que no recuerdo ninguna, pero bueno, la estrategia realmente es lo que nos va a permitir, es lo que nos enseñan las escuelas de negocio. Haces un plan estratégico, lo ejecutas, etc. La ejecución, obviamente, con un equipo adecuado que sepa ejecutarla, muy bien. Pero en temas, en situaciones de incertidumbre, que siempre vivimos y más en los innovadores, la arquitectura de la confianza determina la supervivencia. E insisto, todo esto es un tema totalmente observacional y personal. Por tanto, no necesitamos ir haciendo acuerdos y acuerdos y acuerdos. Lo que necesitamos es hacer acuerdos bien diseñados que duren durante el tiempo y que haya esta implicación entre las partes. Y eso es lo que permite, en situaciones como la actual, pero insisto, la innovación siempre vive en la incertidumbre, permite que estas alianzas duren. Y cuando yo personalmente analizo en aquellas que he estado involucrado cuáles han sobrevivido y cuáles no, ves, por ejemplo, que aquellas alianzas, y me perdonaréis aquellos que creéis tanto en el Teams, aquellas alianzas que se han cerrado sin ni siquiera conocerse personalmente, caen en 4 días. ¿Por qué? Bueno, todos habéis visto que en Teams el 90% del tiempo la gente se está mirando a sí mismo. Eso es obvio. O está chateando, o está lo que sea, está haciendo otras tareas disimuladamente moviendo los dedos. ¿Cómo vamos a construir confianza de esta manera? Construir confianza implica conocer a las personas, conocer su pasado, su presente, su situación familiar, su historia, su background, sus intereses, y eso permite la identificación de que juntos podemos hacer cosas juntos. Los acuerdos virtuales son muy cómodos, muy prácticos, ahorran mucho dinero, pero obviamente Teams, Teams o Zoom o lo que sea, nos ha ayudado muchísimo y es muy válido. Pero la confianza no se construye en plataformas digitales. Por tanto, en ese diseño es fundamental, y lo digo porque me he encontrado en las circunstancias, decir, ¿vais a cerrar un acuerdo sin ni siquiera coger un avión e iros a Corea? Sí, no, porque tal, ya parece que bien, tiremos para adelante y ya veremos. Bueno, ahí no hay diseño de confianza, ahí no se está construyendo los pilares fundamentales. Es más, muchas veces los equipos que negocian estos acuerdos, y estoy hablando siempre en SMEs, no estoy hablando de las grandes multinacionales, estoy hablando en SMEs, lo que todos necesitamos para ir tirando para adelante. Necesito confiar en este, en el otro y tirar para adelante. Y hacer que esa innovación que lidero vaya llegando poco a poco al mercado. Muchas veces los acuerdos se establecen entre personas, pero después los tienen que ejecutar otros. ¿Cuántas veces habéis visto que antes de firmar un acuerdo, los que lo tienen que ejecutar puedan conocerse? O se van a encontrar con un acuerdo firmado y decir, ahora tienes que ejecutar esto con ese, y dices, bueno, vale, tiro para adelante. Obviamente, formamos parte de organizaciones, hacemos lo que la organización considere que haya que hacer, pero estamos hablando por qué al cabo de 3 años no funciona, porque no se diseñó toda esta parte. Muy bien. Ya acabando, porque ya cumpliendo con mi tiempo, espero, porque no tengo ni idea, pero espero que sí. Creo que el punto básico, como os comento aquí, es que en el proceso de crear alianzas estratégicas incorporéis la arquitectura de la confianza con estas pinceladas y con muchísimos otros más elementos. Cuando lo haces, y yo diría que en los últimos años he insistido muchísimo y me he dedicado a probar de poner arquitectura de confianza dentro de los acuerdos, ves que son mucho más sostenibles a lo largo de los años, porque aquellos elementos que inicialmente se han podido debatir abiertamente, incluso creando los foros adecuados de personas para debatir, incluso quién iba a gestionar esos acuerdos después de que se cerraran, permite poner muchas dudas sobre la mesa, permite la lógica sea clara, la autenticidad esté allá y la empatía, y permite que eso pueda funcionar mucho más a largo plazo. Pues ya, para acabar, os dejo con mi frase preferida, que sería, diseña antes de que dependas. Porque si no ponéis esta parte de diseño, llegará un momento que esa interdependencia se volverá en dependencia y esa dependencia destruirá el acuerdo. Así que os dejo con ese pensamiento. Espero que nos hayamos relajado de números y muchas gracias por escucharme.